Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Salazar y si no me conocen, soy maestro, soy profesor, tengo ya mucho tiempo dando clases y normalmente me ha tocado que muchos de mis estudiantes me hagan una pregunta muy sencilla, que es ¿cómo hago o qué hago para poder leer más? ¿Cómo es que me puedo interesar por la lectura o qué puedo hacer para tratar de motivarme para leer? Esta es una pregunta que muchas veces, digo, pues, mi profesión como tal es literatura. Yo soy un egresado de una carrera enfocada directamente en literatura, en español, en cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, yo estoy muy acostumbrado, como muchos maestros que se gradúan de carreras como letras, que lo que hay que leer es literatura. Lo más importante en el mundo de la lectura es la literatura. Entonces, la recomendación que todo el mundo solemos dar es busca algo que te interese. Por ejemplo, ¿qué tipo de películas ves? Busca libros que se parezcan a eso, nada más en formato de libro. O incluso películas que te gustaron, que seguramente podrían tener un libro, pues entonces ya viste la película, ahora lee el libro. Es a lo mejor una manera muy sencilla de introducirse en el mundo de la lectura. Pero esto no siempre funciona, la verdad es que es algo que no estamos considerando muchos otros factores, y esos son los factores de los que quiero hablar en este video. Así que este video lo quiero hacer para que sepan cómo funciona o cómo me funcionó a mí crearme un hábito de lectura. Puede funcionarles, puede no funcionarles, de todas maneras espero que esto les sea práctico, que tengan por ahí algún par de cositas que sepan que puedan aplicar fácilmente en sus vidas. Entonces, bienvenidos y déjenles explico cómo pueden crear un mejor hábito de lectura. Para empezar, vamos empezando por el panorama general. Normalmente, como lo sabrán mis alumnos que ya son lectores o la gente que le gusta leer, empezamos por algo muy sencillo. Crecimos con libros en nuestras casas. En este momento yo tengo bastantes libros en mi casa, y eso que me deshice de muchos en cuanto conseguí mi Kindle. Cuando conseguí mi Kindle, que es mi e-reader, mi dispositivo digital, traté de hacerme de más de la mitad de mis libros. Los doné a la biblioteca de mi escuela, los doné a otras partes, pero de los muchos libros que tengo en este momento, tengo alrededor de, no sé, 700, 1000 libros. Esto es menos de la mitad de la que yo suelo tener, y mucho menos de la mitad de lo que tenía cuando crecí. Mi papá siempre tuvo muchos libros en casa, mi mamá siempre tuvo muchos libros en casa, entonces toda la vida estuve rodeado de libreros de este tipo, de libreros que tenían libros de todo tipo. Para empezar, mi papá es maestro de filosofía, mi mamá era maestra de español también, los dos están jubilados ahorita. Entonces, cuando creces en una casa rodeada de libros, es mucho más fácil convertirte en un lector, porque hay libros. Entonces simple y sencillamente puedes extender la mano, puedes sacar un libro y puedes comenzar a leerlo. La manera en la que quiero presentarles este video, que es a lo mejor la manera en la que a mí me hubiera gustado aprender estas cosas si esto fuera un proceso de aprendizaje como el que quiero transmitirles, es a partir de pequeños hábitos sencillos que podrían hacer, pequeños cambios. Entonces, lo primero, y a lo mejor lo más fácil, y no, es que la gente que yo conozco que lee, la gente que siempre hemos leído, somos gente que crecimos con libros en nuestra casa. Tengo aquí libros, tengo muchos libros en mi casa, y eso que me deshice de la mayoría. Al momento en el que empezamos a modernizarnos, yo fui de los que se hizo partidario de la idea de que si el libro no necesitas tenerlo en físico, es 1000 veces mejor tener la versión digital, siempre y cuando tengas en qué leerlo. Sea un celular grandecito, una tablet, o mejor aún un e-reader como un Kindle o como alguna variedad parecida, que son equipos de lectura que te facilitan mucho la vida. Puedo tener 1 millón de libros ahí y no necesito tenerlos aquí. Entonces, la primera cosa que les recomiendo, en caso de que no sean, de que quieran convertirse en mejores lectores, es primero, busquen un lugar donde haya libros, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, puede ser una biblioteca digital, puede ser la biblioteca de su escuela, pero si quieren comenzar a generar un pequeño o un gran hábito de lectura, lo primero que van a necesitar es un espacio que tenga libros, porque eso es lo primero que les va a incentivar a que lean. Así que una persona se vuelve lectora cuando tiene un libro para leer. Fuera de eso es muy difícil que lean si no tienen libros. La gran ventaja es que pueden sacar mucho de internet, pero una constante que sí conozco por mucha gente que lee, por muchos de mis amigos de la carrera, por mucha gente que son lectores, es que siempre tuvieron libros en sus casas.
La manera más fácil de leer es cuando tienes a tu disposición los libros, tan fácil como extender la mano y sacarlos. En mi casa crecimos siempre rodeados de libros. Mi papá tenía un montón de libros lo que era tal cual nuestra biblioteca. Teníamos una especie de biblioteca que era el estudio de mi papá, pero teníamos miles de libros, pues era un cuarto de libros. Al tener eso, pues es muy fácil crecer, llegar y ver los de estos, te ven los dibujitos y sacas uno que te llama la atención y empiezas a leerlo. Pero también, y esto es algo que no sé si no es realmente un hábito que ustedes probablemente tuvieron, si no, no estarían en este video, pero es un hábito que podrían generar a la larga con sus hijos, y es que a mí, mis papás tuvieron esa cosa de película medio cliché, donde a lo mejor no todas las noches, pero muchas noches me leían. Entonces se buscaban un libro de cuentos como Las Mil y Una Noches, y mi papá, antes de que yo me durmiera, se ponía a leerme. Entonces me leía un cuento. Normalmente mi papá tenía una obsesión medio rara, digo, mi nombre es Iván, entonces buscaba cuentos donde el protagonista o alguno de los personajes se llamara Iván y me contaba historias. Entonces casi siempre eran colecciones de cuentos rusos, porque los personajes rusos se llaman Iván, es un nombre muy común en los cuentos rusos. Y lo que hacía mi papá es entonces buscar el cuento de Iván esto, y ya, me contaba la historia de cómo Iván le pasó tal y tal y tal cosa. Entonces yo crecí escuchando esas historias. Entonces, aparte de que desarrolla mucho la imaginación, me ayudó a querer buscar más historias sobre Iván, porque a mí me interesaba. A la larga eso me llevó a más historias, que me llevó a más cuentos, que me llevó a leer. Pero aquí hay una cosa que es importante y que no va a ser lo mismo para todos. El primer hábito que estoy mencionando es: busquen un lugar con libros. Es lo más fácil que yo puedo pensar en este momento, es que ustedes busquen su propio lugar con libros que les llamen la atención. Aquí entra mi segundo hábito, mi segundo consejo. Si no te llama la atención un libro, nunca vas a leer. Entonces la parte importante es ver qué es lo que quieren leer. Como maestro de literatura, como maestro de español, creo que todos tenemos este mismo conflicto. El conflicto principal es que queremos que los alumnos lean cuestiones de literatura. Entonces, la literatura cobra escenario y se convierte en lo más importante para los maestros que queremos promover la lectura. Y a mí se me hace, a la larga, que es un terrible mecanismo. Entiendo por qué se hace. Digo, los que han sido mis estudiantes, la gente que me conoce, sabe perfectamente que cuando yo te pido que leas un libro, te voy a pedir que leas un libro. Un libro de estos, un libro de literatura. Un libro que sé que, si es el único libro que vas a leer en tu vida, qué bueno que lo leíste. ¿Sí? Podría ser Rojo y Negro, puede ser El Quijote, puede ser X cantidad de cosas. La única regla que yo tengo cuando escojo los libros que les voy a poner a mis alumnos es que sean libros que yo ya leí. Entonces normalmente cada semestre cambio mi lista de libros porque yo leo mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los libros que más me gustaron en la última etapa de lectura son los que voy a agregar a mi lista de libros para que los lean mis estudiantes. Esto me permite tanto corroborar que hayan leído, como determinar si lo que a mí me gustó, lo que a mí me pareció algo importante, les pareció similar a ellos, o si simple y sencillamente estoy viviendo por mis propios intereses. Entonces, esto no es algo que yo consideraría para generar un hábito de lectura. A mí se me hace que siempre ha sido un error, y probablemente siempre va a ser un error, cuando los maestros de literatura y de español obligamos a los alumnos a leer libros de literatura. Pero se me hace todavía peor cuando los maestros ni siquiera lo han leído. Entonces vamos a dejar eso de lado. Mi recomendación en ese sentido es otra. Lean cosas referentes a algo que ustedes necesitan. Y en ese sentido, ya no me iría directamente a la literatura. Me podría ir a algo mucho más práctico, como leer libros de cocina. Si yo quiero aprender a cocinar, o si yo quiero aprender mecánica, o si quiero aprender un poco más sobre física, o si quiero aprender sobre, no sé, mecanismos de X ciencia o anatomía, lo que sea. Yo sé que la primera cosa y la más fácil de hacer es entrar en YouTube y buscar información sobre eso. Y está perfecto. Para mí ha sido el camino para muchos aprendizajes fuera de la literatura que he encontrado. Entonces, una de las cosas más sencillas, hasta pues, por lo menos que les recomendaría en este momento, es que si tienen algo que les llame mucho la atención, perfecto, váyanse a YouTube, vean videos de YouTube, lo que sea, maquillaje, cuestiones de fútbol, cuestiones que tengan que ver con moda, está perfecto. Pero en algún momento, si ustedes realmente quieren
o ser mejores lectores o aprender a ser, tener un hábito diferente, vayan a buscar libros de eso. Si te gusta la moda, busca libros de moda. Si te gusta la cocina, ve videos, pero luego vete a los libros de cocina. Los libros de cocina, la mayoría de los buenos libros de cocina, voy a poner aquí estos ejemplos. Tengo estos que, esta colección a mí me encanta. No solamente tiene las recetas, tiene las explicaciones generales del contexto, te va a decir cuál fue el origen de la gastronomía. Por ejemplo, en este de Florencia, tiene, de entrada son libros bien bonitos. Digo, son libros que estos sí yo no tendría en digital, porque tienen las recetas, pero tiene las explicaciones, tiene el origen de la receta, tiene un montón de cosas que están bien bonitas. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho, ahora que tengo pocos libros en físico, porque les digo que casi todo se fue a digital, es que los libros que tengo en físico me gusta que sean libros de este tipo, pues que sean libros que voy a apreciar realmente. Pero la recomendación en este sentido va en busquen libros sobre cosas que a ustedes ya les llaman la atención. No quieran irse hacia los grandes de la literatura, no quieran, pueden hacerlo como un reto, está chido si quieren leer el Quijote y decir, leí el Quijote. Pero sin cierto grado de preparación, la verdad es que el Quijote es un libro que no se disfruta. Amo el Quijote, amo Rojo y Negro, pero no se lo recomendaría a alguien que me dice, quiero empezar a leer, ¿qué leo? No te vayas a Stendhal, no te vayas a Quijote, no te vayas ni siquiera a Shakespeare. Ve a algo que te llame la atención. ¿Eres fan de Star Wars? Empieza a leer los libros de Star Wars. Son muchísimo mejores que todas las últimas cochinadas que ha hecho Disney, con excepción de Mandalorian. Estos son el tipo de cosas que te pueden hacer cambiar tu perspectiva y te puede abrir un mundo completamente diferente. El mundo, las sagas de Star Wars en los libros son fabulosas. Hay un montón de cosas, está explorado toda una parte del universo que no vas a ver en otro lado. Pero, por ejemplo, si quieres aprender algo completamente nuevo, está bien, YouTube es fabulosa herramienta para eso. Pero si te vas a más, si entras a los libros, si buscas la información, te vas a dar cuenta que lo que es la expertise, lo que le llaman el perfeccionamiento del área, lo vas a encontrar por medio de libros. Vas a encontrar ahí cosas que la mayoría de los autores en YouTube te va a desglosar de manera muy sencillita, pero la parte del perfeccionamiento la vas a encontrar en los libros. No la vas a encontrar en esos videos o lo vas a encontrar en videos pagados. Pero normalmente es mucho más barato comprarte un libro y leerlo que tomar el curso online que te dio tu youtuber para tener tal cosa. Entonces, yo siempre recomendaría que empiecen por los libros. De lo que quieran. Si les gusta el fútbol, busquen libros de la historia del fútbol, los mejores deportistas. Todo lo van a encontrar en libros, de todo hay libros. Entonces, insisto, si no quieren pagarlos, váyanse a bibliotecas. Todas las ciudades tienen bibliotecas muy grandes. Les van a conceder ese tipo de libros de todo tipo, de historia, de cocina, gastronomía, de técnica, de manuales, que con un acceso gratuito puedes obtener. Y se quitan de problemas. Y mi siguiente consejo, y el más práctico, el más útil, el más rápido de poner en cuenta probablemente para todos, es que siempre tengan un libro cerca. Yo, por ejemplo, como ven aquí en lo que es mi estudio, yo siempre tengo libros. Si yo quisiera, me puedo venir aquí a leer, aunque normalmente yo lo hago aquí para trabajar. Digo, esta silla me gusta, pero no me gusta para estar leyendo. Pero tengo libros en el baño, en cuanto entro a la casa, lo primero que voy a ver es un libro. Junto a mi recibidor hay libros. A un lado de mi cama tengo mi Kindle y normalmente tengo libros, tengo cómics, puedo tener algún otro tipo, pero a todas partes que vaya siempre tengo un libro. Cuando no tengo el libro en físico, que es más de alguna vez que salí y se me olvidó mi libro y me hubiera servido, tengo libros en el celular. Entonces, de alguna u otra manera siempre tengo algo para leer, siempre hay información que consultar. Esto puede servir para lo que sea. Yo sé que están a lo mejor muy acostumbrados a entrar al baño y llevarse su celular. La recomendación que haría en este caso es tengan libros en el baño de las cosas que les gusten, como ya les dije. Puede ser libros de literatura, puede ser libros de cocina, es raro del baño, pero puede ser libros de lo que ustedes quieran. El punto es que oblíguense un par de veces a la semana, dejen su celular. Cuando están en el baño siempre queremos hacer algo, siempre queremos estar viendo algo, entonces agarren su libro y lean unas páginas. No necesitan nada más. El consejo que todo el mundo les va a dar cuando se trata de hábitos de lectura es lee por lo menos 30 minutos al día, lo que tú quieras, 30 minutos al día.
Entonces, si de eso lo están tomando algunos de sus descansos de baño, entonces probablemente te vas a tener seguros 10 minutos al día de las veces que entraste al baño y había un libro y lo leíste. 5 páginas que hayas leído mientras estuviste en el baño son 5 páginas más de las que leíste ayer. Yo leo aproximadamente entre 30 y 40 libros al año. Lo hago con este tipo de estrategias. Leo media hora seguras todos los días antes de dormir. Es lo primero que hago. Me acuesto, acomodo las cosas. Como no tengo una lámpara junto a mi mesita de noche, leo en mi Kindle. Entonces, como ya tiene luz, leo media hora siempre. Todos los días antes de dormir leo media hora de lo que sea que esté leyendo en ese momento. Siempre en el baño tengo un libro. Cada que entro al baño voy a estar leyendo. Siempre a donde vaya, particularmente si tengo que ir a un lugar donde sé que voy a esperar, al banco, hasta la fila de las tortillas, siempre llevo un libro. Entonces procuro estar leyendo aunque sea un par de páginas cada tiempo. De hecho, siempre tengo un libro en el coche, por lo mismo, porque si me toca un embotellamiento, me gusta estar leyendo. Entonces saco mi libro, me pongo a leer, avanza, cierro mi libro y avanzo yo. ¿Sí? Pero siempre tengo algo para estar leyendo y por lo general son muchos libros. Entonces uno de los consejos que también mucha gente les va a dar es que si estás leyendo un libro y no te gusta, lo dejes y empieces a leer otro libro, porque hay muchos libros, como pueden ver. Digo, yo tengo aquí, pero libros hay para meter por arriba en el universo. Hay montones de libros en el universo, así que si estás leyendo un libro, fuera de que te obligan a leerlo, pero si estás leyendo un libro por gusto y después de cierto tiempo te das cuenta de que no lo estás disfrutando, no es lo que tú creías, déjalo y busca otro libro. Pues yo normalmente leo 4 o 5 libros al mismo tiempo, por lo mismo, el libro que tengo en la sala, el libro que tengo en el baño, el libro que tengo en la recámara, el libro que tengo en el coche, por lo general son libros diferentes. Entonces cuando el libro del coche normalmente es el libro del banco. Cuando me voy al banco llevo ese libro, lo estoy leyendo, el día que se acabe cambio por otro. El que estoy leyendo en mi Kindle se acaba y empiezo otro de los que tengo en el Kindle. Y por lo general para mis ratos de descanso, de ocio o cuando estoy haciendo otras cosas, leo cómics. Yo soy muy feliz de estar leyendo cómics. Entonces, tener cómics, de hecho toda esta sección de mi librero son cómics, es algo que a mí me sirve mucho como una especie de descanso mental. El punto es eso, tengan libros. No van a leer si no tienen libros. Poco a poco, si quieren hacer su colección, está chido. Si los quieren tener en digital, mejor. Nomás búsquense dispositivos para estar leyendo, para que se acostumbren a estar leyendo. No tienen que leer literatura siempre. No digo que dejen de leer literatura, la literatura es increíble. Si aprendes a disfrutarlo, yo creo que no hay cosa mejor que leer libros de literatura de todo tipo, como las vacas sagradas, a las nuevas vacas sagradas, a las cosas que son bestsellers, a las cosas que solo te van a hacer pasar el rato y lo vas a disfrutar. Pero lean con un motivo. A lo mejor esa es la lección más importante que quiero de esto. Si van a leer, lean con un motivo. Porque yo, por ejemplo, leo esto para ser feliz. Leo esto para tener un bagaje cultural más amplio. Porque Rojo y Negro es una historia muy interesante. Pero además está en la lista de los 100 libros que deberías de leer antes de morir. Y yo quiero completar esa lista antes de morirme. Entonces lo estoy leyendo más que nada por eso. Leo este tipo de libros en francés porque me gusta mucho su perspectiva como muy dolorosa y existencialista de la realidad. Los franceses sufren mucho, entonces es divertido ver este tipo de libros. Hasta en sus comedias sufren, entonces muy gracioso. Leo cómics como escape de la realidad. A lo mejor esta es mi droga. Digo, en todo momento estoy como rodeado de cómics, porque este es mi escape. Esto es algo que yo hago para salir de mi rutina. Me estoy cansando mucho de la vida, tengo mucho trabajo, tengo algo. Voy a poner a leer un ratito cómics donde los héroes son mágicos y misteriosos y maravillosos, tienen poderes y van a resolver situaciones espantosas que yo no podría. Esta es mi droga. O, por practicidad, voy a leer recetarios. Una, porque quiero cocinar estas cosas. Y dos, porque me interesa saber de dónde viene. Me gusta mucho, me impulsa mi curiosidad saber la historia de la gastronomía. Me gusta mucho la historia, pero la historia de la gastronomía me encanta. Así que voy a leer libros de gastronomía y no solo recetas,
porque me gusta la manera en la que cada persona cuenta estas historias. Son anécdotas de la vida real, de cómo una señora en la Toscana en el año 1200 inventó la pasta boloñesa, algo por el estilo. Estoy inventando, no me vayan a pelear. Pero este tipo de historias son historias que no leo solo por gusto, las leo para aprender más, y cuando preparo la receta, para hacerlo con más cariño por la receta. Hacer pasta desde cero es muy divertido, por cierto. Entonces, estos son como mis consejos que les quería dar en este momento. Si quieren aprender a leer, si no tienen el hábito de la lectura y quieren desarrollarlo, rodéense de libros. Es lo más sencillo. Si poco a poco se van rodeando de libros, van a estar leyendo. Y cuando empiecen a leer, lean en el baño, lean en el coche, lean en donde vayan. Siempre que comiences a leer poco a poco cosas que realmente te interesan a ti, leen sobre las cosas que a ustedes les interesan, se va a hacer un hábito que a la larga hace muy fácil leer otras cosas. Siempre hay libros que vas a querer descartar, hay libros que vas a decir, sabes que esto no me gusta, pero si te obligan a hacer algo, si en algún momento tienes que leer algo por obligación, es mucho más fácil. Hasta leer, a lo mejor en algún momento que te llegue un contrato de algo, el contrato a lo mejor tiene 10 páginas, cualquier mortal diría, oh Dios mío, no puedo leer esto, y lo firmas y ya. Alguien que ya leyó sin problemas este tipo de libros, un contrato de 10 páginas lo voy a leer ahí antes de firmarlo. ¿Por qué? Porque no me pesa leer 10 páginas, 10 páginas no es nada. Incluso si son 10 páginas terriblemente aburridas, como estoy muy acostumbrado a leer, no me pesa leer esas 10 páginas antes de firmarlo, y a lo mejor me salvo de algún problema. Así que esos son mis consejos, esos son los tips que yo tengo. Espero que de alguna manera les hayan servido y que poco a poco comiencen a hacerse mejores lectores. Así que cuídense mucho y espero que comiencen a leer un poco más.